Les habíamos prometido hacer algo de referencia al tema del consumo de los medicamentos. Queda ya descartado que está prohibida lo que es la automedicación. Digo que a veces muchos uruguayos lo hacemos, ¿no? Y sobre todo con determinado tipo de fármacos. Pero me pareció interesante hacer referencia en lo que tiene que ver con prestar atención a la hora en que se toman determinados medicamentos. Y en ese sentido es importante, en primer lugar, cumplir con lo que es la prescripción Pocas médica. veces se nos dice la hora. Pocas veces se dice la hora. A veces hay que ir a ver los prospectos que tiene es un arma de doble filo el prospecto. No se puede leer. Primero que es como leer del farmacoario. Segundo que obviamente las empresas con un afán, digamos, de cuidarse de las posibles consecuencias, porque no hay ningún fármaco que pueda estar exento de complicaciones o efectos secundarios, creo que a veces confunde más. Pero por ahí si nos olvidamos de la hora que hay que tomarlo o la dosificación, bueno, ver ese prospecto no está mal, es como leer las etiquetas de los alimentos. Ahora, un mea culpa, ¿no? Que yo lo fui aprendiendo en el curso de los años, por eso ahora va a ser ya 30 años que empecé con esto. Siempre es importante que el usuario o el paciente, mal llamado paciente, se vaya con los conceptos claros, porque después siempre se termina culpando al paciente de no haber entendido. Y en comunicación, digo, tenemos que saber que si alguien no entendió algo, la culpa no es del receptor, sino del efector que no supo transmitir bien las cosas. Y encima con la letra que tienen ustedes, señores. Bueno, pero a veces no es un tema de no letra. Se entiende nada. Y es muy común preguntarle al usuario del sistema de salud, bueno, ¿entendió? Y la persona siempre que te va a decir. Que sí. Que sí. Entonces ahí siempre es importante, en ese ida y vuelta, chequear, hacer el chequeo si realmente entendió. Bueno, ¿entendiste? ¿Me puedes repetir? Y te digo, ¿Me lo puedes repetir? Exactamente. O uno tomar la iniciativa. O uno tomarla. A ver si entendí. Exacto, a ver si entendí. Me Usted dijo lo que me dijo esto. Porque esa es la manera correcta de salir de la consulta. Es un minuto más y no... Es un minuto. Y ahí no importa el apuro del médico, si tiene que irse a otro lado. Bueno, no. O sea, yo, usuario, si tengo que ir a una consulta, me tengo que ir con los conceptos claros y lo exijo al que está del otro lado. Es su responsabilidad. Porque si no, pues es muy fácil culpar al paciente, no entendió nada, o es muy común también culpabilizar después justamente al paciente de sus acciones, de lo que cumplió, no que cumplió, cuando en realidad las indicaciones no fueron claras. Claro. No fueron claras. Entonces, esto es importante y tiene que ver con dos conceptos que vamos a poner ahora en pantalla, creo que la primera plaquita, que tiene que ver con lo que es la cronofarmacología y la cronobiología. Obviamente la cronofarmacología tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Que hay medicamentos que tienen que estar ajustados a determinados tiempos o a determinadas horas del día para que el efecto deseado sea el mejor. Y la cronobiología es la disciplina que estudia de alguna manera el funcionamiento del organismo y las variables fisiológicas normales que tiene el cuerpo y que nos puede hacer que un medicamento no tenga el mismo efecto a una hora que a otra. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ya que estamos en un país donde las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y que muchas personas tienen sus niveles de colesterol por encima de lo normal, ¿no? No es que tengan colesterol, todos tenemos colesterol, lo tenemos por encima de lo normal. Bueno, la medicación, que son las estatinas, se indican a la noche. ¿Y eso es por qué? Porque el hígado en la noche produce más colesterol. Entonces la indicación es tomarla de noche, no es tomarla a mediodía, ni tomarla de mañana, y me olvidé y la tomo cuando se me canta. Es tomarla de noche, eso tiene que quedar claro. Claro, ¿sabes lo que pasa? Por eso te decía que tenía preguntas personales. Por un tema de cómo yo tengo organizada mi vida, yo el único momento donde yo sé que no me olvido de la medicación que tengo que tomar es a la mañana, madrugada. Bueno, pero no puede tomar el remedio de colesterol de mañana, no lo puede tomar. Bueno, es lo que hago. O sea, aparte existen alarmas en los móviles, existen relojes, existen agendas, no sirve la excusa. Jaime, claro, no puedo, no puedo, exactamente. Y no se la cambia. Hay que generarse el hábito, señor Jaime Clara. Absolutamente. No, hay que generarse. Y es lo que me ordena la vida. Bueno, la medicación de la presión es lo mismo. Pueden haber variables, hay personas Igual lo sabe mi doctora, se lo he dicho. ¿Sí? Sí, divina ella. Y terminó aceptando. Es divina porque acepta sus caprichos. Discúlpeme, señor, pero el madrugón de Jaime Clara es la noche de cualquiera. El tipo se levanta a las 3 de la mañana, es lo mismo que... 57. Y 57. Buen argumento, es buen argumento, lo tomo de noche. Lo tomo de noche. Bueno, por ejemplo, los remedios, las crisis asmáticas generalmente se dan más en la noche, entonces la medicación también se indica, por ejemplo, en la noche. Las personas que sufren dolores articulares, artritis, reuma, etcétera, se indica, bueno, ¿a qué hora empieza? Yo llego a las 7 de la tarde y me empiezo... Bueno, entonces 2 o 3 horas antes ya se toma la medicación. Entonces tiene una razón la farmacología y no es tomarlo cuando se nos canta porque... Sí. Y si no la tomás a la hora, ¿es mejor tomarla
tomarla de todos modos. Y depende del fármaco, o sea, cuál es el efecto deseado y el tipo de patología. No te puedo generalizar que para todos los fármacos sea lo más adecuado. Bueno, esos son los ejemplos que, obviamente, dice, la pregunta es, ¿nos podemos equivocar? Obviamente. ¿Nos podemos olvidar, como le pasa a Jaime? Obviamente nos podemos olvidar. ¿No? Se olvida, sí, por eso ajusta los medicamentos como quiere. Pero bueno, los distintos informes dicen que hay 5 aspectos a considerar por qué no se toma bien una medicación. Uno de ellos, obviamente, tiene que ver con la persona. En este caso, el señor Jaime Clara, que lo toma cuando quiere, por ejemplo. Otro tiene que ver con la enfermedad, obviamente, el tipo de tratamiento y el sistema de salud que lo está atendiendo y, obviamente, la situación socioeconómica de ese paciente o de ese usuario. ¿Y por qué? Porque muchas veces la culpa, como decíamos, es, el paciente no cumplió, no hizo lo que le indiqué. Bueno, primero porque capaz que no entendió nada de lo que le dijiste si no chequeaste la información. Después, obviamente, las personas de alguna forma cambiamos no solamente por la información, que puede ser buena o mala, sino también por la motivación. Y hay que saber motivar a las personas. Capaz que acá tú dices que tu doctora es muy buena, pero le está faltando que te motive un poquitito en lo que es el cumplimiento de tu farmacología. Y obviamente, ¿sabes? Hay gente que no cumple también por un tema de no accesibilidad socioeconómica a las cosas. Porque es muy fácil decirle, ¿tenés diabetes? Bueno, mira, tenés que comer esto, aquello, no hablemos de lo celíaco, ¿no? Que acá te cobran un disparate todo lo que es la alimentación para o sea, hay gente que tiene poder adquisitivo para hacerlo y hay gente que no tiene. Entonces, cuando hay un no cumplimiento de un tratamiento, hay que analizar todas esas variables, desde el momento de la comunicación hasta la accesibilidad que puedas tener a un medicamento o a un plan de alimentación. Lo importante, obviamente, es tratar siempre, en la medida de las posibilidades, cumplir con las prescripciones y, si nos quedan dudas, desagotar las dudas, porque también nosotros somos los primeros responsables de nuestra salud. No es el sistema de salud ni es el médico, nosotros somos los primeros. Dani, somos los primeros responsables. Y también volver a consultar después de determinado tiempo, ¿no? Porque hay gente que se queda con una prescripción eternamente y está toda la vida con la misma... Sí, exactamente. Rápidamente, creo que teníamos una plaquita que es un gráfico ahí que les quería mostrar. Ahí está, no le voy a estar ahondando en los conceptos, pero que tienen que ver con aspectos básicos de la cronobiología. Todo lo que se toma en cuenta en lo que es la farmacocinética y la cronofarmacología, lo que es el periodo, la fase, la amplitud, o sea, a lo largo del día tenemos un ritmo biológico que es una variación temporal que ocurre regularmente en los procesos o funciones orgánicas del organismo, que hace que tengamos lo que se llaman ritmos circadianos, en los que el periodo oscila entre 20 a 28 horas, ritmos infradianos o de baja frecuencia y ritmos ultradianos o de alta frecuencia, que tienen que ver con distintas acciones y distintos aspectos de nuestra biología, de nuestro sistema endocrino, de nuestro sistema nervioso, que hace que variemos a lo largo del día, y eso determina que la farmacocinética o la acción de los medicamentos se ajuste, tengamos que ajustarlos. Claro. No solamente a lo que es el funcionamiento del organismo, sino a las variaciones estacionales. O sea, entran muchos aspectos en cuenta. Cuando hablamos de ritmos infradianos, por ejemplo, que son mayores a 24 horas, es como la rutina laboral, los ritmos vinculados, por ejemplo, a la menstruación, ritmos cardíacos, etc. Entonces, entran muchos factores en juego para tener en cuenta a la hora de una prescripción. Entonces creo que lo más importante es tener una buena comunicación con el profesional y que, bueno, como profesionales garanticemos que el usuario entendió, y si realmente no nos queda algo claro, preguntarlo y, bueno, y cumplir con las indicaciones. Muy bien. Muy bien, como ven.